Buenas tardes a todos, con todos los que ya estén, ¿cuántos sabemos? Ya hay un grupo grande. Eh, Qué gusto poder volverlos a acompañar y poder acompañar ese espacio. Gracias por la amabilidad que han tenido, especialmente Julio, de invitarme a ser parte de este espacio. Bueno, primero decirles que lo que hoy voy a conversar con ustedes, queremos que conversemos. Primero hago una breve exposición y luego abrimos un espacio de diálogo. Ha sido un trabajo que desarrollé ya hace unos añitos, pero que quise retomar y veo que esto es una oportunidad para hacerlo. Entonces voy a exponerles parte de lo que venía trabajando yo desde que estaba en la universidad, más cosas que han madurado con el tiempo ya en mis oficios y en mis labores. Contarles que parte del trabajo que hemos venido realizando y que me ha influenciado a mí mucho ha sido con la comunidad Misak, una comunidad indígena acá de Colombia, del departamento del Cauca. Son muy conocidos porque siempre en la publicidad del gobierno tú ves un Misak y un arhuaco. Entonces los Misak son los que están como con el rebozo morado, es una falda morada, siempre en alguna publicidad del gobierno la vas a ver, o los que están vestidos todo de blanco, que son los arhuacos. Ellos son las comunidades insignias de mostrar siempre. Con ellos trabajamos en la construcción de un modelo educativo propio, una universidad indígena, se llama la Misaga Universidad, la Cuchella, Misaga Universidad. Y yo trabajé con ellos, la acompañé hasta que salió la primera promoción de estudiantes. De esta promoción hay unos estudiantes muy valiosos que continuaron trabajando en más procesos sociales en todo el país y acompañando y asesorando comunidades. Uno de ellos es el compañero con el que creo que acabó de entrar, Lorenzo. Entonces el compañero Lorenzo es originario de la comunidad Misak, pero en este momento trabaja asesorando a diferentes comunidades en todo el país y bueno, en su territorio, y es uno de los baluartes, digo yo, del conocimiento de su territorio. A pesar de que se vea muy joven, es alguien que es muy relevante en cuanto a la preservación de la tradición del pueblo Misak. Habla muy bien su lengua y para contextualizar, el momento en que de pronto él hable, el español es su segunda lengua. Entonces, a veces le puede costar un poco hablarse, de referirse en español, pero se le entiende bien. En términos generales, ya Lorenzo se expresa muy bien. Entonces, eso es, a Lorenzo lo hemos invitado a ser parte de este trabajo y de otros trabajos que estamos realizando, con la idea de que con él y el grupo que nosotros ya teníamos consolidado acá en Colombia, pues podamos poco a poco irnos integrando e ir presentándoles los diferentes elementos que hemos desarrollado a lo largo de los años en trabajo con las comunidades en territorio. Nuestra base de trabajo ha sido el territorio. De hecho, ahorita cuando les presente haga la presentación se darán cuenta que fue mi trabajo de grado, fue la base de mi trabajo de grado como ingeniero físico. Yo soy ingeniero físico de profesión, pero la influencia del territorio fue total, entonces me transformó por completo y me obligó a replantear lo que era egresarse como ingeniero físico y replantear los fundamentos mismos de la ciencia y el concepto de la técnica como tal. Entonces es gracias a ese trabajo que hicimos recorriendo el territorio con los pueblos y las comunidades originarias de acá que surge todo este proceso. Lorencito, si estás por ahí, creo que te vi, entras, te puedes presentar. Dice Lorenzo, espérate. Ujú. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, Lorenzo. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Igualmente, un abrazo desde mi territorio y desde mi chacra. Bueno, es un proceso mi nombre es Lorenzo Tonovala Hurtado, soy del pueblo Misak, hago parte de la comunidad del Gran Territorio Poé y, y seguir en este proceso. Muchas gracias por darme este espacio. Muchas gracias a todos y a todas los que están aquí por medio de esta red, que están conectando. Ahorita la tecnología, bueno, estoy alrededor del fogón que siempre los mensajes estamos. Ustedes ven el lomo que pasa y para nosotros es la educación. Entonces, se cae el fogón. Y dar las gracias a usted y a todos
este proceso largo que han venido los maestros, maestras, pues, y hacer parte de este proceso fue en la Misago Universidad. Para mí fue volver la historia y reivindicar la historia de la educación. Era como los pueblos también podemos tener nuestra. Entonces eso es una base que ha venido consolidando a través del movimiento indígena todo, pues, y todo desde el trabajo desde el territorio, ¿no? Casi no es académico y ahorita estamos siempre, los estudiantes están siempre en la Misago Universidad. Es una espiral que se entiende desde la cocina, desde el fogón, alrededor del fogón. Nosotros la mayor parte pues vivimos en esta comarca y hacer parte de ese proceso, pues, gracias Santiago, gracias maestro acá presente en todas estas redes, pues, y hacer parte de este proceso para nosotros es abrir de esas puertas que hoy es la tecnología. La tecnología nos atropella, pero la misma tecnología, si utilizamos para el bien, pues nos sirve mucho para entender con otras culturas más lejanas. Y muchas gracias. Gracias por la presentación, Santiago. Pues, gracias. Dale, Comentando. dale, Voy a Donicito. apagar el Dale. fuego en este momento. Dale. Profe, también comentarles que dentro del seminario acá de parte de Colombia también nos acompaña Edil. Edil ha sido otro de los profes solidarios en el proceso de la misma universidad, ha sido uno de los que entró en el seminario a cursar el seminario. Entonces, Edil, si te puedes presentar, por aquí ya te vi, Edil Sol. Hola, hola Santiago, hola, ¿cómo están? Un saludo desde Cali, Cali, Colombia, y bueno, agradecido por compartir este espacio, por escuchar, por compartir también experiencias y conocimientos con relación a las pedagogías, a la educación popular, que es el campo donde también me he movido. Y bueno, pues agradecerle a Santiago y a todas las personas que están acá conectadas, que nos permiten también esa posibilidad de seguir aprendiendo y de seguir aportando. Gracias, Eddie. Sí. Bueno, me parece que estamos armando una linda red. Lorenzo. Bueno, Santiago y un grupo de gente más, digamos, un grupo de hermanos colombianos más, van a conformar la sede del Instituto Colombia, del Instituto de Análisis Políticas Públicas y Derechos Humanos, así como hemos venido construyendo espacios de diálogo. Betsy, si tienes algo para decir, adelante. Buenas tardes con todos, sean bienvenidos a la reunión del día de hoy. Bueno, como ya Santiago ya se ha presentado, pero nos va a dar el tema de hoy que se va a tratar es diálogo de saberes y pedagogía para la vida, el lenguaje como base del conocimiento. Entonces, tenemos la presencia de Santiago Velasco Ramírez. Para los que no alcanzaron a escuchar, él es ingeniero físico, es especialista en nuevas tecnologías, innovación y gestión de ciudades. Tiene algunos diplomados en gobernabilidad e innovación pública, curso de lenguajes para servidores y colaboradores públicos de Colombia, problemáticas actuales en derechos humanos, y ha sido voluntario de lo que él ha trabajado, que ya les comentó últimamente, de MISAC Universidad, que ha sido el resguardo indígena de Guambía, entre otras actividades. Durante los últimos años, nuestro ponente ha ejercido su oficio desde el sector público dedicado a forjar caminos que construyan un país con mayor conexión, gobernabilidad, relaciones entre las empresas y las comunidades. Y desde el sector privado, acompañó diversos procesos de transformación territorial, ayudando a entidades estatales a trabajar de la mano con el sector privado en la gestión del territorio. Entonces, agradecemos la presencia de Santiago y de los demás invitados. Entonces, dejamos en manos de Santiago para que empiece su ponencia. Y cualquier duda que tengan, recuerden que estamos como un conversatorio en mayor confianza, pueden levantar la mano y intervenir tranquilamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Betsy. Bueno, voy a comenzar a hacer una pequeña presentación. Como les dije hace rato, No se le escucha, Santiago. ¿ahí me escuchan ya? Sí, Listo. Bueno, como les comenté hace rato, hoy para el día de hoy me preparé regresando a mi época de universidad y retomando las bases, retomando los fundamentos. Cuando hablamos del lenguaje y por qué para mí desde entonces siempre ha sido muy importante entender el lenguaje como base del conocimiento y como base del diálogo, pero comprender bien cómo se construye, dónde viene el lenguaje y en particular cómo se ha construido el lenguaje científico. Porque ahora que estamos hablando de pedagogía y que este es un espacio muy intercultural, aunque nos gusta más un espacio de hablar de un espacio de diálogo, de compartir de saberes con otras comunidades, tenemos que tener en cuenta que nosotros como occidentales en la formación, la que ya venimos de, que es una formación profundamente de cientificista, llegamos ante las comunidades y los territorios, y no solamente comunidades indígenas, porque también como lo hablamos en el seminario anterior, ante las comunidades rurales que han construido su propio lenguaje, las comunidades campesinas mestizas, en su relación con la naturaleza misma, ellos han construido un lenguaje muy propio y una forma de entender el mundo que es muy natural. Y en algunos episodios, en algunos casos, se vuelve casi ajena a ese lenguaje cientificista en el cual nos hemos formado. Entonces es necesario que nosotros nos podamos reconstruir, entender cómo se construye el lenguaje que hablamos, que viene y deriva de la ciencia, de la filosofía occidental, de los conceptos occidentales modernos, para saber qué de eso podemos tomar para entenderlos y qué de eso realmente no nos sirve, y entonces en qué momento se hace necesario que adquiramos nuevos conocimientos o un nuevo entendimiento, una nueva forma de comprender la naturaleza para poder efectivamente generar un diálogo, porque de lo contrario seguimos llegando hacia los territorios rurales de una manera más como prepotente y de autoritaria, diciendo, oye, lo que tú haces, ok, tú crees que lo haces, pero en realidad estás imaginándote cosas porque nada de eso existe, porque la ciencia dice que eso no existe simplemente. Y eso es un error gravísimo y se comete en la mayoría de comunidades académicas, lo cometen muchísimo. Nosotros en la misma universidad, eh, sin ánimo de que esto caiga mal, pero siempre tuvimos ese debate fuerte con la antropología, por ejemplo, porque ellos decían los mismos mayores, son antropófagos. ¿Por qué? Porque ellos vienen ya con una visión del mundo muy fuerte. Hay un debate en un punto crucial que era Dios. Para las comunidades indígenas era, para nuestros pueblos hay un Dios. Nos dicen, no hay Dios, nosotros no negamos la existencia de Dios. Cuando llegó el catolicismo, lo que ellos hicieron fue apropiar lo que de ellos era lo que les servía a ellos para entender desde el español, para poder hablar en el español, su propia tradición, pero nunca negaban la existencia de un Dios. Y muchos mayores decían, sí hay un uno. ¿Qué pasaba cuando llegaba un antropólogo y el antropólogo te decía, no, pero es que ustedes hablan de Dios porque están permeados por el catolicismo? De una llegada con el sesgo a veces de, oye, ustedes fueron permeados por el catolicismo, entonces lo que ustedes están planteando es mentira. ¿Y por qué? Porque la ciencia dice que eso no existe. Ya, o sea, entras así y cuando entras así, entras con un choque muy fuerte y entraban a transformar las mentes de los jóvenes que estaban formándose con los taitas en una tradición espiritual muy consistente en donde era claro que había una autoridad espiritual. O sea, sí hay uno y te dicen, y es uno. Pero cuando llega el antropólogo y dice, no, es que si me hablas de solo uno, no, ustedes tenían muchos. Y entonces me decían unos mayores a mí, pero es que no hay muchos. O sea, cada padre, ellos nos expresaban, nos explicaban, cada ser tiene un padre y madre espiritual, pero la autoridad es una. Sin embargo, hacia la antropología y las ciencias sociales se transformó eso como en muchos dioses. Y en ese conflicto entraban, y conflictos como esos se presentaban todo el tiempo, simplemente porque llegábamos sesgados a nosotros tenemos la verdad absoluta, la ciencia nos ha dicho qué es lo que existe y lo que no existe, y por ejemplo, si el taita te decía, no, es que esta planta está pasando esta energía en este momento, entonces ellos no, pero quieren buscarle una razón científica. Y muchos trabajos que iban desde Occidente, por ejemplo, la etnoeducación, la etnomatemática, que siempre estuve muy en desacuerdo con el desarrollo que ha tenido la etnomatemática, era como viene desde el mundo material y entendiendo solo el aspecto material. Entonces, puedes, por favor, ahí, Diego Ramas, tiene el micrófono prendido. Cuando llegabas así desde ese aspecto material, tipo etnomatemática, entendías
solamente la matemática como cantidades. Entonces dices, etnomatemática es que me digas los números en la lengua indígena y sumes y restas en lengua indígena. No, o sea, llegas a hacer algo que no es propio de ellos, porque los números en los pueblos originarios va mucho más allá de la cantidad, va es hacia la cualidad, hacia lo que significa la unidad, la dualidad, la triada, el cuaternio, que es fundamental, el 4 para los pueblos indígenas de los Andes, porque ahí está el Tahuantinsuyo, las 4 esquinas del mundo. Eso es entender los números desde un valor cualitativo más no cuantitativo. Pero cuando nos acercamos desde la ciencia occidental, tenemos este fuerte sesgo cuantitativo y materialista que nos impide entender el valor cualitativo que hay detrás del símbolo, que es lo que rige todo el conocimiento y lo que rige todas las prácticas diarias y cotidianas de las comunidades rurales, incluso las mestizas que vienen, las mestizas campesinas, acá les decimos así, que vienen muy permeadas también de las tradiciones indígenas, porque ellos no las han perdido del todo, ahí se mantienen latentes en muchos de sus actos cotidianos. Entonces es muy importante que entendamos esto para podernos reconstruir y tener de nuevo, poder entrar bajo otra mirada y bajo otro entendimiento hacia las comunidades. Bien, la imagen que están viendo en este momento era una imagen de un recorrido que hicimos alguna vez en un departamento que se llama acá el Huila. Departamento del Huila nace, junto con el departamento del Cauca, nace el río Magdalena. Entonces, a Colombia hay dos ríos fundamentales que lo cruzan, el río Cauca y el río Magdalena. Al final el Cauca desemboca en Magdalena y el Magdalena por eso es el más representativo y se le considera la arteria fluvial del país. Bajando en la cuenca alta del río Magdalena, ya en ese momento hay 2, 3 represas. Este recorrido que hicimos fue en el momento en que estaban construyendo la segunda represa, iban a inundar varios pueblos, desplazar mucha gente, y las comunidades entonces pueblos se organizaron para que... Santiago, pues, estamos viendo solamente la primera que dice no somos de izquierda ni de derecha. Sí, eso, ahí voy, esta es la imagen. Ahí va, ya, gracias. Sí, sí, sí. Di toda la introducción porque ya lo demás que viene ya es más técnico. Pero entonces quiero que entiendan el por qué se hace esta introducción, la exposición que viene. Esta imagen es eso. Entonces los niños, pero me gustó mucho, me impactó mucho cuando tomé esta foto allá, era no somos de izquierda ni derecha, somos de la tierra. Y es lo mismo ha pasado con el sentido social y político, ¿no? Es si eres de izquierda o eres de derecha, pero no hay otro bando, no hay otra opción, solamente puede ser o lo uno o lo otro, no hay nada más. Pero resulta que muchos taitas me decían es que yo no me voy a identificar con el Che Guevara, y eso es polémico. Pero entonces le decían, ¿por qué? Cuando usted lee los diarios del Che Guevara en Bolivia, él detestaba a las comunidades indígenas y hablaba de una forma muy despectiva y peyorativa. Entonces, y quienes conocían eso decían, yo no puedo identificarme con la izquierda, pero por ser indígena le decían, te identificas de izquierda. Y habían estos debates fuertes y volvemos a lo mismo. Llegamos con los modelos occidentales y es o es este o es lo otro, pero no eres nada más y no te permito ser nada más. Pero fíjense aquí las comunidades campesinas como dicen, somos de la tierra, o sea, no es eso. Nosotros vivimos y somos de la tierra. Voy a pasar acá ya. Quería traer también esta frase a colación. Bueno, hay una nueva ignorancia ligada al desarrollismo de la ciencia, hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón. Las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento. Es necesario tomar conciencia de la naturaleza y de las consecuencias de los paradigmas que mutilan el conocimiento y desfiguran la realidad. Edgar Morin era un filósofo que reflexionó mucho en torno a esto y nos estaba diciendo precisamente lo que les digo. Esa ignorancia y esa ceguera que tenemos, ese punto ciego, no nos permite ver y no nos permite generar un diálogo verdadero, un verdadero diálogo de entendimiento con las comunidades y con el territorio en general, porque aquí ya nos vamos es hacia nosotros cómo dialogamos con el territorio, cómo interactuamos con el territorio. La manera de pensar en la tradición Maidu es diferente, me cuenta. Creemos que la manera de alcanzar la riqueza en la vida es a través del conocimiento. Te da poder y es tu responsabilidad usarlo con sabiduría. Si transmites ese conocimiento, eres responsable del resultado. Si alguien hace un mal uso de tus enseñanzas, si las usan para hacerle daño a alguien, tú, como la persona que se lo diste, también eres responsable del daño. Y aquí hay otro aspecto fundamental de la ciencia occidental y es, yo hice esto como la bomba atómica, ¿no? Entonces Oppenheimer y aquellos que desarrollaron la bomba atómica en el proyecto de la isla Bikini en Estados Unidos dijeron, no, pues yo no pensé que
lo que estaba haciendo iba a hacer tanto daño, ¿sí? Y la ciencia ha generado como ese sesgo de la objetividad en que yo trabajo en una burbuja ajena, externa al mundo, genero una práctica, un conocimiento, genero una técnica o construyo un dispositivo y lo entrego y ahí verá el mundo qué hace con eso. Yo ya no me responsabilizo, pero hay una fuerte tradición en los pueblos en decir, oye, lo que tú haces eres responsable de a quién se lo entregas y cómo lo entregas. Entonces, necesitamos empezar a romper todos esos esquemas. Es que, no, yo lo hice, pero yo no sabía qué iba a pasar. Oye, en serio, todo lo que estamos haciendo en todo momento, en nuestro diálogo e interacción con las comunidades, va a tener consecuencias, positivas o negativas. Y el hecho de que seamos nosotros los precursores de entregar ese conocimiento, pues también nos hace responsables de las consecuencias positivas o negativas de lo que ocurra más adelante con el actuar de ese conocimiento. Y esto también es una invitación un poco fuerte a que reflexionemos sobre cómo estamos trabajando en los territorios. Entiendo que aquí hay muchos pedagogos, entonces es cómo trabajamos en los territorios, cómo llegamos y nos acercamos hacia las comunidades y cómo nos relacionamos con el mismo territorio en sí. Bueno, como les decía, el trabajo que realicé en aquel entonces recogía parte del trabajo que tenía el grupo Modernidad Colonialidad, un grupo de estudio de pensamiento latinoamericano, surgido después de la época de la teología de la liberación y que tiene ya pensadores pues, ya reconocidos, que creo que aquí la mayoría tienen presentes. De aquí quisiera resaltar uno de ellos que influyó mucho en el trabajo y que consideraba alguien que tiene textos muy valiosos como para que en algún momento puedan ustedes acercarse a leer. Santiago Castro Gómez es colombiano, trabajó mucho desde Foucault, la teoría de Foucault, pero estudió muy bien a Foucault sobre todo en sus últimos años. Y en sus últimos años un elemento fundamental que Foucault llamaba la gubernamentalidad. La gubernamentalidad ya es ir más allá del ojo que todo lo ve, de este ojo vigilante que él hablaba en sus primeros textos, y es ir a entender la estructura de la sociedad que nos impide poder generar cambios significativos. Entonces, bajo este modelo de estudio, de entender cómo está estructurada la sociedad moderna desde la colonialidad, entonces definimos y se definió el concepto de la matriz colonial de poder con 4 ejes que son los que han constituido esta sociedad. Primero, el conocimiento, y es sobre el cual quiero ahorita ir más a detalle para llegar finalmente hacia el lenguaje. Después, la autoridad, creando entidades y unos modelos de autoridad. La subjetividad, porque a nosotros nos han construido subjetivamente y hay una construcción subjetiva dentro de nosotros, principalmente desde el mercado, y las redes sociales constantemente nos están construyendo subjetivamente y por la mayoría de los jóvenes eso pasa de largo y no entienden que los están construyendo todo el tiempo a medida que consumen redes sociales. Un modelo económico que obviamente es lo que mantiene y sostiene esta matriz, y todo esto se conjuga para dar lugar a la sociedad moderna. Me encanta mucho esta imagen, voy aquí a darme acá, porque esta imagen es de un mural en un resguardo indígena acá del Cauca, que creo que demuestra, da a entender fuertemente y claramente lo que es la batalla de los pueblos en los territorios, por preservar los territorios frente a la ciencia. Por eso la imagen del robot es clave, ¿no? Y no en el ánimo de satanizar la ciencia, pero entender de que sí hay un interés detrás de, y todo lo que se hace y lo que se entrega tiene un interés detrás de, y debemos ser muy conscientes de que todos estos elementos tecnológicos vienen con un interés detrás de. Y no todo surgió porque sí o por una intención benigna, siempre hay un interés y usualmente es un interés económico, un interés de poder. De eso debemos ser muy conscientes. Entonces, adentrándonos más en el elemento del conocimiento, ya vamos a ponernos un poco más técnicos dentro del área occidental, pero a desbaratar y de generar elementos de lenguaje que nos permitan trabajar. Mi trabajo fundamentalmente se basó en recoger el trabajo de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un físico que a lo largo de sus investigaciones se dio cuenta que era necesario adentrarse en la historia de la física para entender cómo se habían estructurado las sociedades científicas. Entonces, todos usamos la palabra paradigma y la usamos de muchas maneras, pero no entendemos por qué la usamos o muchas veces no se conoce, no se entiende el origen de esta palabra o realmente a qué hace referencia y cuál es la potencia que tiene esta palabra para ayudarnos a entender algunas cosas.
Bueno, la invitación que hago aquí con este trabajo también al mostrarles y a irnos hacia Kuhn y a mostrarles algo de historia es de, como nos dicen los mayores, siempre tenemos que buscar el origen de. Entonces, en la ciencia moderna, sobre todo en la investigación y en la investigación social y científica, tanto en ambas partes, es muy común que uno tome términos y tome teorías y conceptos sin conocer el origen o sin entender, sin ir hacia atrás de cómo se ha construido esa teoría. Y la invitación que yo quiero hacerles, y ahorita que hablamos del espacio de diálogo, es cuando tengamos ante nosotros un nuevo concepto, un nuevo esquema, un nuevo modelo científico, un nuevo modelo de trabajo, eso tiene un origen. ¿Cuál fue el origen? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Entonces, es muy importante que comencemos a pensar, a repensar el conocimiento desde la historia misma del conocimiento, y ese fue el trabajo que hizo Kuhn, la historia misma del conocimiento en la física, para así llegar a entender cómo se construyó, y de esa manera podemos entender cuáles son las falacias que contiene, lo que hay detrás de, lo que no puede llegar a entender, y entonces qué se nos hace necesario a nosotros construir o qué otros caminos se nos hacen necesario buscar para poder comprender y entender y dialogar con el territorio adecuadamente. O sea, de entrada uno dice, sí, el conocimiento occidental está mutilado. De entrada, y eso hay que decirlo de esa manera porque es muy claro. Entonces, Thomas Kuhn entendía la palabra paradigma en el sentido estricto de la teoría del lenguaje de Ferdinand de Saussure. La teoría del lenguaje, para Thomas Kuhn, para la palabra paradigma, era como el ejemplar a seguir que me permita a mí aprender algo. Por ejemplo, un estudiante que está aprendiendo un verbo, cuando aprende la estructura de las conjugaciones de los verbos, entonces con que aprenda a cantar, pero ya sabe el paradigma, la estructura de conjugación de cualquier verbo. Entonces yo digo cantar, entonces llego cantando, cantaba, cantamos, cantaron. Y cualquier otro verbo que yo ponga ahí, pues va a poder construir la conjugación del lenguaje porque él ya entendió un paradigma que es ese ejemplar a seguir de cómo se conjuga ese verbo y cómo usarlo. Tomándolo estrictamente en ese sentido, él entendió que en las comunidades científicas, y volvemos a la física, había términos como masa o energía, que todos lo usamos, pero cuando tú le preguntas a un científico, cada uno te va a responder desde su especialidad o no te va a saber dar una razón clara de cuál es el término de qué significa masa o qué significa energía. Lo que pasa es que ha aprendido un conjunto de ejercicios que al hacerlos repetitivamente una y otra vez, ha adquirido como una intuición de lo que para él es masa o lo que para él es energía, sin tener una definición concreta de lo que es masa o energía. Porque un químico te lo entiende de una manera, un ingeniero mecánico que trabaja con máquinas todo el día, entiendo que una escuela técnica, también lo entiende de una manera, pero un ingeniero que trabaje, o alguien que trabaje hacia la física cuántica lo va a entender de otra manera. Y si tú vas al campo, y vuelvo otra vez a los pueblos, ellos en su hacer, para ellos más a entender el peso de las cosas, lo entienden de otra manera, porque ellos lo entienden muy en su cotidianidad, en la práctica. Y no porque el científico tenga unas herramientas y unos modelos teóricos para entender eso, quiere decir que sepa realmente qué es, porque no saben. Y no saben, se los digo cuando me sentaba con compañeros y era, realmente no tenemos un consenso sobre lo que es, solamente que aprendimos una cantidad de ejercicios y de ahí generamos una intuición de lo que es, mas no sabemos en realidad qué es. Entonces, de entrada decimos, la ciencia como tal no posee la verdad absoluta ya, ¿sabes? Y eso tiene que ser algo muy claro. Tenemos unos elementos, unos ejemplares que nos han permitido dar un modelo del mundo y un desarrollo técnico, pero no quiere decir que conozcamos de verdad el mundo. Entonces, la palabra paradigma a lo largo del trabajo de Kuhn tomó dos acepciones. La primera, de forma general, ya recoge todo lo que es la constelación de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica. Y es muy importante que caigamos en esto porque todos los que en algún momento entramos a ser parte del mundo científico y del mundo científico social también, pertenecemos a una comunidad en particular. En esa comunidad en particular se maneja un grupo de teorías, un grupo de conceptos y hemos aprendido unos esquemas, unas metodologías de investigación y todo eso que hemos aprendido dentro de esa comunidad es lo que nos permite entendernos en la comunidad. Pero no quiere decir que esos conceptos sean los mismos que hayan desarrollado otras comunidades. La misma palabra en diferentes comunidades científicas o académicas tiene una carga de un ejemplar diferente o significa algo diferente. Entonces, la matriz disciplinar en términos generales es lo que nosotros entendemos como paradigma, ¿no? Cuando hablamos de paradigma, hablamos de toda esa constelación de creencias. En término particular, Kuhn lo llamó ejemplar, y los ejemplares son eso que les decía hace un rato, son los elementos particulares de toda constelación de creencias.
las concretas soluciones de problemas que fueron exitosos en el pasado y que hoy se vuelven ejemplares. El hecho de que hayan sido exitosos no quiere decir que sean claros o que su entendimiento sea completo dentro de la labor científica, simplemente que un ejercicio que hicieron, un experimento que hicieron fue exitoso y dijeron de aquí para adelante todo se hace así. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué pasa, pero se hace así. Y ahí todo el mundo lo acepta y nadie lo pone en cuestión. Entonces, en torno y ligado al paradigma, a lo que son los ejemplares y la matriz disciplinar, como les dije, es un dato donde está la comunidad científica. Y es la comunidad es un grupo de personas que practica una especialidad científica en común y son poseedores de un paradigma en común. Entonces, se ven a sí mismos y son vistos por los demás como las personas responsables de la prosecución de un conjunto de metas y objetivos compartidos, incluido el adiestramiento de sus sucesores. Y esto del adiestramiento es súper clave porque es todos los que en algún momento pertenecemos a una comunidad científica queremos adiestrar a nuestros sucesores a los que vienen, a los nuevos, a los pupilos, en esos conceptos que manejamos, en esas metodologías que conocemos y es por aquí ya. Pero ¿y el por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el origen? ¿Quién lo hizo? Eso nunca se cuestiona en la ciencia. Simplemente llegas, lo aceptas a rajatabla y continúas. Y así ha continuado la educación científica como tal. Entonces, bajo estos conceptos se habla de dos tipos de ciencia normal y ciencia revolucionaria. Por ciencia normal, entendemos la repetición de los paradigmas y de los ejemplares sin cuestionarlos en algún momento. Por ciencia revolucionaria, se entiende el momento en que en una comunidad científica llega alguien que cuestiona ese paradigma o esos ejemplares vigentes y bajo una nueva serie de trabajos descubre o genera nuevos paradigmas. Ahora, eso no quiere decir que encuentre la razón de ellos, pero sí genera nuevos esquemas de conocimiento que o llevan a transformar a la comunidad científica o a construir nuevas comunidades científicas. En la ciencia, en la física, hubo unos ejemplos muy claros de eso. Por ejemplo, cuando llegó Newton con la física newtoniana, que nace la física mecánica que conocemos hoy en día, que a través de un lenguaje matemático desarrollado por los hermanos Bernoulli, nos trae todo lo que manejamos hoy en día como ciencia mecánica, y la física cuántica, que eso también fue una ruptura súper fuerte. Ahora, hay otro elemento que tampoco se tiene en cuenta en hablar de las comunidades científicas y es la salud mental del científico. Las personas que se asocian, y en eso es algo que los invito a que tengamos mucho cuidado cuando nosotros pertenecemos a una comunidad, y les insisto, esto no es solo de la ciencia física, esto también de la ciencia social, porque ese grupo de esquemas y conceptos que tenemos nosotros atados en nuestra cabeza pueden llegar a veces a ser tan disociantes de la realidad y a veces cuando nos enfrentamos a realidades del territorio, nos enfrentan de tal manera a nosotros mismos internamente que generan conflictos psicológicos. Entonces, se dice del científico que el científico y el académico en general suele ser esquizofrénico, porque en ese ánimo de mantener la subjetividad, la objetividad, yo me alejo de mi entorno de estudio y los estudios de afuera porque yo no hago parte de mi entorno de estudio y los conceptos que yo he aprendido son los que son la realidad y si encuentro algo que no es así, pues ese algo no existe. Entonces, eso hace que yo tenga dos personalidades dentro de mí, una que es la que vive la realidad cotidiana y otra que es la que cree entender esa realidad cotidiana, que resulta que ese conocimiento no lo es suficiente. Y cuando entra en conflicto, eso es esquizofrenia. Por eso la gran parte de las comunidades científicas tienen mucho de los síntomas de la esquizofrenia y la esquizofrenia en sí nace con el desarrollo de la ciencia. Los primeros estudios sobre la esquizofrenia nacen con el desarrollo de la ciencia. Pero tú encuentras dos tipos de personas en la ciencia, aquellos que resuelven la esquizofrenia con nuevas teorías y como que yo sé ya esto que yo conozco no es, entonces tengo que crear algo nuevo para entenderlo y generan nuevos modelos del mundo y los que simplemente lo aceptan y siguen con esa disociación cognitiva en su ser y en su mente y en su psique. Por ejemplo, aquí está Albert Einstein con uno de los físicos que fueron claves en la transición de la física mecánica hacia la física cuántica. Él desarrolló un modelo matemático que buscaba una conciliación entre los dos, pero esa transición de esa época del principio del siglo pasado, de la cuántica a la mecánica, fue tan fuerte en el que él se suicidó. Y muchos científicos de la época sufrieron lo mismo. Aquellos que no encontraron un espacio dentro de alguna tradición espiritual, porque es muy curioso que muchos de los científicos padres de la física cuántica tuvieron que refugiarse en tradiciones espirituales y decir,
el mundo subjetivo y mundo subjetivo no lo explica la ciencia y yo necesito encontrar a alguien que me permita entender mi mundo subjetivo. Porque de lo contrario no voy a poder vivir con esta disociación que hay en mi mente. Y me puedo llegar a consecuencias graves como la del suicidio. Eso también lo digo porque cuando transmitimos este tipo de conocimientos hacia los jóvenes y en ciertos entornos, llegamos como la verdad de la ciencia revelada y estamos transmitiendo, estamos contagiando esquizofrenia a las comunidades. O sea, en términos literalmente estamos generando un contagio esquizofrénico, que te estamos diciendo lo que tú ves no es, esto es lo que es la realidad y eso otro te lo estás inventando. Oye, ¿quién eres tú para decirle eso a alguien? O sea, tienes toda la seguridad y la certeza de que eso que tú estás enseñando realmente es cierto. Has estudiado la historia y has ido hasta los fundamentos para poder decir esto es cierto, o sea, tengo la certeza y entonces esto es así y tú tienes que hacerlo así. Has visto las consecuencias de esos desarrollos en las mismas personas que generaron ese conocimiento, quienes fueron al suicidio, quienes tuvieron que buscar salidas en otras tradiciones espirituales porque de lo contrario no iban a poder vivir una vida normal. Y eso es muy importante y hablándolo desde la pedagogía. Tenemos que ser muy humildes con lo que enseñamos desde la ciencia occidental porque no tenemos la verdad revelada. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a ahondar en algunos elementos de la matriz disciplinar científica, de lo que serían esto que le llamo el paradigma científico, desarrollados por Thomas Kuhn y que nos sirven para ir dando más ejemplos y entender un poco cómo fue construido este modelo científico y el por qué para mí es tan importante que tengamos siempre esa humildad a la hora de enseñar y sobre todo porque enseñamos desde las bases occidentales y en el territorio. No queremos ahondar los problemas, sino que busquemos una forma de diálogo que además permita a los jóvenes a entrarse y entrarse en otras formas de conocimiento y entendimiento, que se puedan valorar sus propias tradiciones. Primero, las generalizaciones simbólicas. ¿Qué es lo que hace tan fuerte a la matriz disciplinar occidental? Que es un elemento que es casi único de ella en términos matemáticos, es todo los modelos matemáticos simbólicos que ha generado. Entonces, esta es la potencia con la que se muestran frente a los demás y dicen, nosotros tenemos todas estas generalizaciones simbólicas, todos estos símbolos matemáticos, ustedes no lo tienen y esto desarrolló la ciencia. Es muy curioso algo, por ejemplo, se plantea ahora que gracias a estos todo el avance tecnológico del mundo, pero los desarrollos tecnológicos derivados del electromagnetismo, como son la televisión, la radio, la energía, la transmisión de energía eléctrica, la corriente alterna, la transmisión inalámbrica y más de 1000 patentes más, todos ellos surgieron sin esto. Una sola persona los inventó, Nikola Tesla. Nikola Tesla literalmente en sus diarios decía, yo en mis sueños viajo a otros mundos y en esos mundos me enseñan a construir las máquinas que traigo a este mundo. Lo que ha hecho la ciencia moderna después es coger y ponerle números a eso, pero él no necesitó de esto para construir toda esa herramienta científica. Y la historia de Tesla se conoce. Se conoce, pero nadie la habla. Y es porque a la vez es como el mito y el misterio de quién fue Nikola Tesla, cómo desarrolló eso, pero él te lo dice en sus diarios. Solo que eso es tan disruptivo con la tradición occidental de la matemática dura que no se va a hablar y no se va a mencionar porque es negarse a sí mismo. Los modelos, entonces, como todo paradigma, pues hay un modelo metafísico ontológico de la realidad del ser, ¿qué es? ¿Qué somos? Ahí hay una imagen muy icónica de Bohr con Einstein, cuando Einstein dice su famosa frase, Dios no juega a los dados. Estaban en el Congreso Solvay, los Congresos Solvay eran los congresos donde se reunían los físicos de hace 100 años, cuando estaban en la transición de la mecánica clásica a la mecánica cuántica. Y entonces Niels Bohr era partidario de un modelo de partículas en la física y Einstein de un modelo de ondas. Entonces, Niels Bohr le decía que los elementos más pequeños de la materia eran partículas que se movían aleatoriamente, ¿sí? Aleatoriamente en el espacio y así se configuraban las relaciones de los átomos. Pero Einstein decía que apelaba más por el modelo ondulatorio y por eso le decía a Bohr es que por el modelo ondulatorio, no hay algo aleatorio, le decía Einstein. Las partículas estas no se mueven así aleatoriamente
y no es que yo pueda, dos partículas puedan estar en un lugar al mismo tiempo, en dos lugares al mismo tiempo. Y esa era una batalla ontológica sobre la realidad de la materia, o hay una contradicción en saber si algo de eso no es o somos. Y a Einstein le decían, Dios no juega a los dos, porque Einstein tenía una tradición judía que lo permeaba a él y desde la cual él desarrolló sus modelos. Y la batalla era fuerte, o existía Dios o no existía Dios, casi que era ese debate que estaba ahí entre ellos. Al final se resolvió a medias, casi que llegaron a tablas, pero estas discusiones se presentan todo el tiempo. Lo curioso es que la gente que aprende desarrollos científicos toma un modelo o el otro, pero no entienden que incluso entre ellos mismos hay controversias, sino que simplemente toma una posición y se va y ya, sin saber que eso no está resuelto y sin saber de que la forma en que eso nos va a afectar más adelante. Y los modelos heurísticos que en la ciencia se utilizan mucho para poder enseñar ejemplos. Por ejemplo, este es de la masa, este es muy curioso, esto se utiliza en termodinámica y se dice que el aire son partículas como bolitas de billar. Entonces, para yo hablar de temperatura, digo, son como muchas bolitas de billar que rebotan una con otra aquí. Eso es un modelo heurístico matemático que me permite a mí generar una estadística de qué va a pasar más adelante con el comportamiento de un gas encerrado. Pero eso no es la realidad de ese gas. O sea, no es que aquí no es que existan esas partículas en realidad, yo no sé qué hay ahí. La ciencia hasta ahora no sabe qué hay ahí, no sabe si hay ondas, no sabe si hay partículas, no sabe si hay cuerdas, no saben qué hay ahí. Pero idearon este modelo para poder comprender la realidad, pero la realidad no es esta. Entonces, cuando llega un fenómeno que ocurre en físico diferente de lo que estos modelos predicen, o tienes dos reacciones, o lo rechazas o te confrontas a ti mismo y dices, aquí hay algo diferente. Muchos toman la vía de las matemáticas a tratar de explicarlo y si no encuentran una explicación matemática, simplemente dicen eso es mentira. Pero no todo va a tener una explicación matemática y por eso quería volver a traer estos modelos para entender. No todo tiene una explicación matemática. Estos modelos heurísticos son algo que nos ha servido para entender las realidades de la ciencia, pero no de la realidad. Y eso tenemos que tenerlo muy claro al momento de usarlos. Los valores, entonces hay unos valores dentro de las comunidades científicas, la precisión es uno de ellos muy claro, se busca ser preciso siempre muy en lo numérico, en la medida, que sea amplio lo que abarque el conocimiento, que sea fecundo, que pueda generar nuevos conocimientos. Simpleza, pero la simpleza sobre todo en la simpleza matemática, hay un movimiento fuerte hacia la simpleza matemática y tenga una coherencia entre ellos. Sin embargo, esto es de lo que en torno a este valor de la coherencia, cuando algo no es coherente con el entorno de esa comunidad científica, o es rechazado o la transforma, pero usualmente es rechazado. De ahí el rechazo que se tiene tajante ante otras tradiciones, otras formas de entendimiento. Y finalmente, los ejemplares, eso fue un modelo que yo desarrollé basado en la teoría del control que viene de la ciencia. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos ejemplares y cómo vamos adaptando la realidad con base en los ejemplares? ¿Cuál es la entrada aquí? Va a ampliar un poco más esto. Tenemos unos ejemplares o modelos aprendidos, que es lo que el niño o el joven estudiante universitario o en el colegio le enseñan. Listo, te dicen, esta es tu referencia del mundo, la realidad. Acá está el niño entrando al mundo, viviendo. Entonces, cuando entra, la operación de control, ¿cuál es? Va una medición de la realidad y la compara. Entonces, acá está el niño, mide la realidad, sus ojos, sus sentidos, todo, y compara lo que está viendo, sintiendo, escuchando, con lo que le han dicho que es el mundo. En ese momento surge una operación de control, y es decir, ¿esto que yo estoy viendo es coherente con lo que me enseñaron? Si es coherente, continúa sin ningún problema. Si no es coherente, entonces yo actúo. ¿Por qué no es coherente? Y hay dos formas de actuar. O me replanteo a mí mismo el modelo de referencia, o simplemente actúo sobre el mundo para que sea coherente al lo que yo quiero. Y ahí viene parte de la enfermedad de la ciencia, porque como muchas veces tenemos esto como la verdad dada, absoluta, revelada, pues cuando medimos si algo no nos cuadra, simplemente decimos, pues hay que ajustar, que esto es mentira, que lo que estoy viendo no cabe en mi mundo, entonces acomodo el mundo a mi modelo. Y en ese acomodar mi mundo a mi modelo, pues llegan, por ejemplo, los monocultivos.
Entonces, no, es que en mi modelo que me enseñaron en el agro, no puedes tener diferentes variedades, diversificados los cultivos, es un monocultivo. Y no vas a ver nada más allá de eso y es donde veas algo diferente, acabas con eso y planteas tu modelo encima. Este controlador, esta actuación de controlador, es lo que está en todo momento moviéndose, es una máquina que nosotros construimos a través de la educación. Es súper potente y súper peligrosa a la vez. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se enseña y cómo se enseña. Y esto se enseña en toda etapa, en la etapa de estudiante, en la etapa de aprendiz de investigación, en la etapa de investigador formal y la peor de todas cuando ya estás ejerciendo como profesional. Porque ahí es donde o haces daño o haces bien, o te replanteas tu vida o vas a acomodar lo que ves a lo que sientes que son las cosas. Y detrás de todo ello siempre están los ejemplares, que son esos conceptos que hemos aprendido a través de la ciencia y que nos enseña a través de la ciencia occidental, y eso es el lenguaje. Entonces, detrás de ello siempre está el lenguaje, las definiciones de las palabras que usamos, lo que nosotros creemos que quieren decir las palabras que usamos. Es súper clave irnos y pensarnos, esta palabra que estoy usando, este concepto, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué lo crearon? ¿Por qué lo plantearon de esta manera? Solo si yo voy hasta el origen de la palabra, hasta el origen de las cosas, puedo llegar a entender realmente si eso sí, si es para un bien o no es para un bien. Bueno, y bueno, ya los otros elementos de la matriz, la subjetividad de la economía y la imagen final. Entonces, a partir de ahí, ya tenemos elementos para entrar al diálogo y me gustaría que podamos abrir cámaras y generar un pequeño diálogo sobre estos elementos que entrego, sobre el lenguaje, sobre el conocimiento y bueno, en general sobre la educación. No sé, profe, bueno, muchas gracias. ¿Quién, quién quiere conversar? Creo que hemos quedado todos un poco impactados por eso, por el modelo. Hola, Cristian. Bueno, creo que es a propósito. Verónica. Buenas tardes. Yo quería aportar un poquito, o bueno, hablar un poquito del tema de la educación. Cuando hablamos de personas adultas es mucho más complicado que ellos pues manejen un poco la tecnología o sepan de aplicaciones y cosas nuevas que la web ofrece, por ejemplo. Y pues es un poquito difícil que ellos puedan tener contacto con todo esto. ¿Qué recomendación darían ustedes para ayudarles, apoyarles en este caso? Gracias. Bueno, yo creo que habría que ver para iniciar también y a veces tu pregunta a la vez abre un espacio interesante que me llega aquí de reflexión y es, tenemos dentro de mi diálogo hubo dos aspectos, un aspecto clave que era el territorio. Entonces, cuando hablas de personas adultas, encontramos dos momentos en las personas adultas, los que viven en la ciudad y los que viven en los territorios rurales. En el territorio rural es más fácil que tú tengas acceso a un conocimiento más natural, pero en la ciudad es un poco más difícil. Entonces, uno puede diferenciar. Yo de primera mano lo que les digo ahorita es, tengamos cuidado al pensar que enseñamos verdades absolutas. Tal vez alguien en la ruralidad, y usualmente encontramos que siempre nos dan más lecciones, es más lo que nosotros aprendemos de los mayores en la ruralidad que lo que ellos terminan aprendiendo de nosotros. En la ciudad es un poco diferente, pero aún así en los oficios, en los quehaceres, por ejemplo, en la gente que es artesano, que ocupa algún oficio, eso les ha permitido entender el mundo de otra manera. Y la invitación que yo hago es revaloricemos los oficios, las artes y el de la relación con el territorio. Ese conocimiento que se adquiere ahí de forma empírica tiene un valor y es valioso, ¿sí? Y es más, como desde eso que ellos ya practican, si tienen esa oportunidad, porque no todos en la ciudad la tienen igual, desde ahí hay más oportunidades de aprender y entender la vida. Al final se trata de entender la vida y cómo nosotros nos relacionamos en el territorio. Pero
abres ese espacio interesante, ¿no? Porque es en la ciudad y en la ruralidad. En la ciudad yo lo veo desde los oficios, hay una opción muy interesante y trayendo el tema de técnico, porque incluso hasta la misma mecánico, o sea, el mecánico que está con los carros, entiende la mecánica de una forma muy diferente al ingeniero mecánico que salió de la universidad. Y muchas veces él te entiende más y soluciona mejor las cosas que el que salió de la universidad con 1000 fórmulas. ¿Y es Jenny? Sí, buenas tardes. Espero que no se me dañe la parte de la comunicación porque a veces tengo problemas con el micrófono, pero un poquito también quería enlazar esto de lo que estabas conversando al respecto. Por ejemplo, bueno, yo estoy, como ustedes saben, bueno, no me he presentado, soy Yénica Vascango del Instituto Tecnológico Superior Técnico Ecuatoriano y estoy en el área del desarrollo de software. Entonces, claro, nosotros en el caso específico de lo que dice, ¿no? La ciencia con la parte de conocimiento, a la final nos toca vivir directamente esto porque si yo voy a generar un aplicativo o algo para, qué sé yo, cambiar de idioma a un desarrollo para que esté en, no sé, cualquier idioma, cualquier dialecto que podamos nosotros poder transformarlo, directamente tengo que estar con las personas para saber si es que necesita o no cierta característica para la accesibilidad, me refiero, ¿no? Entonces, el que los chicos, por ejemplo, en el rato de lo que están estudiando, comprendan que no es solo lo que les enseñaron, por ejemplo, para una plataforma web, de que solo tiene que estar aquí donde se pone el nombre, donde se pone el usuario, sino pensar en la realidad de lo que tienen los otros, en donde quizá estamos pidiendo nombre, apellidos, 2 apellidos, y resulta que en esta comunidad o lo que sea, no tienen 2 nombres, no tienen 2 apellidos, pero está hecho el software para que pongan 2 nombres, 2 apellidos. Entonces, es importante que el compaginar esta forma de querer hacer que la parte científica, la parte teórica, la parte formal entre dentro de un contexto de un ambiente en donde nunca se ha aplicado esto, es importante, ¿no? Yo por eso a veces les digo a los chicos, ustedes tienen todas las herramientas, pero nunca se olviden de preguntar a los usuarios finales si es que las cosas que estamos pensando como nosotros creemos que funcionan, les agrada, es de fácil accesibilidad y pueden ser de fácil uso, ¿no? Porque yo les ponía una experiencia en la que se hizo un programa bien bonito, bien chévere, pero resulta que a las personas no les gustó el color, porque era un amarillo un poco medio que no les gustó y por más que el aplicativo estaba bonito, el color no les gustó y dijeron, no me gusta, pero porque visualmente no se veía bien. Entonces también jugamos con las percepciones que tienen ellos de lo que se les está mostrando. Entonces eso era lo que yo quería un poquito aportar en este caso en el que desde nuestra área nos obliga a estar directamente relacionado con el usuario final y los estudiantes les toca estar relacionados porque si ellos se deslindan, como les digo, pueden crear un aplicativo hermoso, todo funcional y resulta que cuando ya lo quieren aplicar, nadie lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque no estuvo pensado, no se enfrentaron a la realidad de donde iba a ser aplicado y finalmente queda en desuso. Un esfuerzo que toma el realizarlo cuando pudo enfocarse en los esfuerzos desde el inicio de saber qué quería el usuario final. Entonces, eso era un poquito lo que yo quería compartir con el grupo. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Sí. Sí, bueno, eso del desarrollo de software, ahorita hay una tendencia que se llama UX, centrada en el usuario, pero sobre todo importa mucho entender de que tratemos de no vender esas verdades. O sea, el software y la tecnología, como lo hablamos hace un rato, tiene 2 elementos. Nos ha permitido comunicarnos, nos ha permitido llegar a espacios donde antes no llegábamos. Quizás ahora es un poco más fácil que de varios países estemos aquí reunidos. Entonces, podemos usarlo a nuestro favor, sí, pero sobre todo en el tema del software,
hay que procurar ser muy cuidadosos cuando se enseñan cosas como la computación. Tiene una tendencia a, por lo que es tan brillante, tan omnibula a la gente. Yo veo las pantallas, veo todos esos colores, veo todos los algoritmos, es tan lindo que llega un momento en que la gente llega a creer o tiende a creer que realmente la máquina puede ser inteligente, por ejemplo. Ahora que trae el ejemplo del software. Y fíjate que hay algo, ya lo que tú dices también es muy claro, todo software es programado y hay alguien detrás que lo hizo. O sea, no hay tal como una máquina inteligente, no existe tal cosa como la inteligencia artificial. Eso es un error de lenguaje. No hay una inteligencia artificial. Hay unos códigos programados por un ser humano y ese ser humano los programó con alguna intención. Tú ahí te estás dando cuenta que quizás en el momento hay cosas que lo hicieron al azar y la gente les dijo, ok, no. Pero hay otros software y otras herramientas tecnológicas que sí han sido programados con intención. ¿Con cuál? La verdad es que no sabemos. Y no podemos caer en el hábito de decir, de pensar que la tecnología en sí es muy inteligente y de ser muy descuidados con la tecnología. Una invitación al uso de la tecnología, seamos muy cuidadosos con el uso de la tecnología. Hay que aprender a usarla, hay que entenderla. Uno sabe de que todo software es como tú ya lo planteas, es diseñado por alguien. Todo software es diseñado por alguien. Por eso la inteligencia que hay detrás del software no es el software, es la persona o las personas que lo diseñaron y que estuvieron detrás de. Pero hay un error a la hora de comunicar el lenguaje que creemos a pensar de que hay una inteligencia artificial. Y esto que tú dices, pues me abre espacio a compartir esto también. Y hablando del lenguaje, ¿no? Entonces la invitación siempre es, tengamos muy presente la comunidad del territorio con quien nosotros estamos trabajando y seamos muy cuidadosos con el lenguaje. Yo insisto mucho en ello, pero a veces siento que pareciera mucho la insistencia que tengo, pero termina siendo poco cuando uno ya lo ve en la práctica, porque se olvida. Es fácil que cuando estemos ante la comunidad nos olvidemos de cómo estamos expresándonos y de eso que estamos hablando, si lo estamos presentando como una verdad absoluta, revelada. Bueno, profe, yo creo que podemos continuar. No sé si hay más preguntas o alguien quiera aportar, sería bueno que compartan, qué sintieron, no sé, cuéntenme un poco, cuéntenos a todos. Ahora, eh, creo que diste en un punto muy profundo, porque interpela en forma directa nuestras prácticas. Sobre todo las prácticas sociales educativas. Yo y lo charlábamos recién con Helen, digamos, esto de no poder decodificar la geopolítica del conocimiento y las intersecciones entre el poder y el control. Primero me gustaría que reflexiones un poquito sobre eso. No sé, Helen, si tienes alguna otra pregunta o algún otro eje. Por el otro lado es, che, ¿tan colonizados estamos? Digo, a ver, cuando hemos excluido, digo, estoy pensando en los países con mayor población étnica, digo, ¿cómo enseño la pluriculturalidad? Digo, porque no hay programas, digo, no hay programas de enseñanza puntuales, y no hay intenciones tampoco. Porque en tanto más vulnerabilizados queden y más lejos queden del acceso al conocimiento y a formar parte de esta esquizofrénica comunidad científica, más inútiles son y más excluidos de una ciudadanía global y local, digamos que yo no hablo más porque si no quedo acá hablando. Pero me parece que nos pusiste en evidencia que el conocimiento es nada más que una gran imposición, ¿sí? Sobre todo a quienes fuimos tan colonizados
en todo ese proceso que vos llamás proceso de control. Ese proceso de control me interesaría también que lo puedas analizar un poco. Sí, profundizar. Ana y Tania primero y Ana después alzaron la mano. Tania. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes con todos. Yo quería preguntarte una cosa, sí me llama mucho la atención. Cuando tú hablabas sobre la subjetividad y el consumo dentro de las redes sociales, ahí nosotros tenemos unos algoritmos, ¿no es cierto? Y por eso tienen esa tendencia a que si a nosotros nos gusta la violencia, nos van a seguir dando solo cosas de violencia. Por ejemplo, en YouTube, si a mí me gusta cosplay, entonces va a siempre a darme solamente ese tipo de música. Y eso no es un llamado como inteligencia artificial. Yo sé que es un algoritmo y que está planteado por un ser humano, ¿no es cierto? O por un grupo de humanos. Pero, ¿y ahí cómo tú le ves esa